Muy buenas, ¿cómo están? Le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través del canal de YouTube de FEC Familias en Cristo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos titulado Identificación con Cristo. Y la identificación con Cristo lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Cuando nosotros salimos hacia un país y vamos a residir en ese país las autoridades de migración nos dan un número y una identificación. Quiere decir que estamos identificados mientras moramos en esa nación. Porque hay muchas personas que pueden estar en la nación, pero estar indocumentados, no están identificados a la hora de que las oficinas de migración quieran realizar un censo. Entonces, vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, con una oración, dándole gracias a Dios, de presentar nuestras vidas delante de Él y decirle: aquí estamos, Señor, con hambre y sed de ti. Hoy quiero presentarte mi vida para que me hables, dígale, para que me instruyas, para que el manual de la vida, que es tu palabra, hoy aporte algo para el conocimiento, el crecimiento y la fortaleza en mi intimidad y mi comunión contigo, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias porque en este caminar contigo nunca nadie podrá decir que se ha graduado. Nadie es profesional, todos somos amateur. Y es por eso que cada que tu palabra nos llega, Señor, una enseñanza tienes y quieres para nuestra vida. Por eso te alabamos y te bendecimos en este momento. Danos, Espíritu de Dios, entendimiento y sabiduría para que tu palabra nos deje un mensaje preciso y conciso y contundente que nos lleve a vivir una vida de identificación, que nos lleve a vivir una vida de intimidad y comunión contigo, transformando nuestro carácter, permitiéndole a tu Espíritu Santo que forme el carácter de Cristo en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Recordemos entonces que Jesús nace en Belén. De Belén baja a Egipto por órdenes de Dios a sus padres y después regresa a Judá o a Israel. Y cuando regresan se establecen en Nazaret. Allí José, de profesión carpintero, trabaja en labrar la madera. ¿Sí? Esa era su función, digamos. Jesús crece en medio de la madera, en medio de las herramientas, en medio de todo lo que se necesita para trabajar la madera. Y qué tremendo, porque si alguien conocía la madera muy bien, era Jesús, pero termina su vida colgado de un madero, ¿verdad? Este Jesús, a lo largo del crecimiento en su infancia, su adolescencia y su vida adulta, a la edad de 30 años, entonces Jesús va, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que de Galilea fue a donde Juan, sabiendo que Juan, de cierta manera, era familia de Jesús, puesto que Elizabeth y María eran primas. Pero Juan había nacido primero que Jesús. Y Juan había sido enviado por Dios para que anunciara y le fuera allanando el camino a Jesús. Y así pasó. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante nos dice:
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a recordar algo. Jesús vivía en la Galilea, ¿sí? En Nazaret. Y Jesús, cuando viene al Jordán, Jesús estaba dejando atrás su antigua manera de vivir. No porque en él hubiera pecado, no, sino que se había criado en un entorno, en una función, en el trabajo. Conocía muy bien la carpintería, conocía muy bien las herramientas, conocía muy bien todo lo que era el oficio de trabajar con la madera. Ahora él llegaba al Jordán y al ser bautizado, su antigua manera quedaba atrás y él venía a tener una identificación, una unidad con el Padre, porque iniciaba un ministerio. Y de hecho la palabra de Dios nos narra que cuando él sube del Jordán, después de que del cielo viene esta voz y dice: este, no había otro, refiriéndose a Jesús, es mi Hijo amado, quien estaba dando inicio al cumplimiento de lo que el Padre le había encargado, lo cual duraría 3 años y medio más o menos. Y Jesús es tentado después. Pero la palabra de Dios nos dice que la manipulación del enemigo usando la palabra, Jesús le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que el diablo le dejó por un tiempo. A lo largo de esto, entonces, Jesús empieza su ministerio. Un ministerio que llevaba al hombre a que tomara conciencia de que el hombre necesitaba nacer de nuevo, de que había una necesidad en el hombre. Recordemos que había mucho conocimiento religioso de parte de los fariseos, los escribas, los saduceos. Había mucho conocimiento religioso, pero no había un nacimiento de nuevo. Juan estaba llevando a las personas que le seguían, porque le tenían como profeta, como enviado de Dios, le tenían como una persona digna de confianza. Y él los bautizaba en agua. ¿Sí? En agua, el bautizo de Juan era para arrepentimiento, dice la Biblia. No para salvación, para arrepentimiento. Pero los que creían en Jesús tenían entonces adquirían el perdón del Padre y a través de Jesús poder llegar a la presencia del Padre para recibir una salvación. Luego, el bautizo no era para salvación, el bautizo era para arrepentimiento. Y para los creyentes el bautizo es un acto público de una convicción interna, de mi fe y el haber confesado que Jesús es mi Señor. Entonces el bautizo viene para arrepentimiento de mi antigua manera de vivir y para estar en identificación con Jesús. Identificarme con Jesús lleva entonces a que el estilo de vida que yo viva ya no sea como yo crea, como yo piensa o como yo quiero, sino como Él lo establece. Y por esta razón, Jesús le habla a un hombre llamado Nicodemo, como vamos a ver ahora, ¿sí? Recordar entonces que el bautizo viene de la palabra baptiza, que esta palabra es la forma infinitiva de baptistium, que quiere decir sumergir. Bapteins,
sumergir. Por eso Jesús es sumergido en el Jordán. Y el bautismo que sugiere la palabra de Dios es inmersión. O sea, cuando yo salgo de este bautismo, ¿sí?, que es uno de los dos sacramentos. El primer sacramento es la Santa Cena y el segundo es el bautismo. Es que mi vida se identifica con Cristo y dejo atrás, y en este acto público estoy reconociendo una disposición a vivir bajo la soberanía y el reinado de Dios, en obediencia a Él y a su palabra. Un hombre llamado Nicodemo llega a Jesús. En el Evangelio de San Juan capítulo 3 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús tiene una conversación con un hombre que no era cualquier persona. Primero, era un principal en la sinagoga. Segundo, era un hombre religioso. Tercero, venía de la línea de los fariseos. Y este que venía de la línea de los fariseos, ¿sí?, nos dice la Biblia que los fariseos creían en la resurrección, en los ángeles y en el Espíritu, mientras que los saduceos no creían. Entonces Nicodemo era un hombre religioso que tenía mucho conocimiento, pero poca práctica. Y por eso Jesús le dice: siendo tú lo que eres, ¿no sabes? Claro, Nicodemo tenía mero conocimiento, pero no tenía lo que Jesús poseía y que quería darle a Nicodemo. Nicodemo estaba tan cerca de la eternidad, pero tan lejos de la verdad. Como muchas veces usted y yo pudimos haber estado, o como muchos están, tienen el conocimiento que existe un Dios. Créanle o no, Él existe. Pero están tan cerca porque Dios está tan cerca, pero a la misma vez están tan lejos de experimentar lo que Jesús quiere y querrá que los seres humanos experimenten. Una eternidad y una identidad con Él. De esta manera, vemos entonces cómo Jesús tiene esta plática con Nicodemo, ¿sí? Y en esta plática con Nicodemo, Jesús le está diciendo a Nicodemo que él tiene conocimiento, pero tiene algo que le falta, y Nicodemo recurre a lo que muchas veces nosotros pudimos haber recurrido, o recurren algunos todavía, a la lógica. A la lógica y al razonamiento. Y querer darle una respuesta a la lógica y al razonamiento no va a cambiar o va a aumentar mi fe. Porque para tener fe y desarrollar esta, yo tengo que hacer a un lado la lógica y el razonamiento. No en convertirme en una persona que a todo dice que sí y que traga grueso. No. Simplemente que la fe y la lógica son como el agua y el aceite. Pueden estar juntas, pero no se ligan. Y era lo que Jesús le quería dejar ver a Nicodemo. Nicodemo recurre a un pensamiento lógico. A ver, nacer de nuevo, ¿cómo así nacer de nuevo? Si uno ya nació, la única manera de nacer de nuevo es volver a entrar al vientre de la madre. Pues es imposible. Es imposible. Y por eso Nicodemo recurre a eso.
Y Jesús le dice, le da una respuesta a Nicodemo. Ahora, recordemos entonces que lo que Jesús le está hablando a Nicodemo, le estaba hablando dos cosas. Uno, la relación con el Espíritu Santo que viene desde el instante en que yo recibo a Jesús de manera consciente, porque la Biblia me dice en 1 Corintios 6, 19 y 20 que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que cuando yo abro la puerta de mi corazón para que Jesús entre a mi vida, entonces el Espíritu Santo entra a morar en mí. Le está hablando de esa relación, de esa intimidad y comunión que el creyente necesita estar consciente que debe tener con el Espíritu Santo que ya mora en él. Recordemos que cuando Pablo andaba por Éfeso, algunos creyentes ya anunciaban el Evangelio y Pablo le dice, ¿recibiste el bautizo del Espíritu Santo? Y ellos le dicen, ni sabemos del Espíritu Santo. Hablaban de Dios, pero no estaban conscientes, todavía no habían experimentado esa presencia del Espíritu Santo, y entonces Pablo impone sus manos para que el Espíritu Santo les haga consciente de su presencia en la vida de ellos. Había un hombre como Apolo, que también se lo encuentra Pablo y también anunciaba, pero no estaba consciente de la presencia del Espíritu Santo. Nicodemo no estaba consciente de esta presencia. Yo no sé si usted está consciente de ella. Sí debemos estar conscientes, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que toma lo que leemos de aquí y nos lo revela, nos los hace entender, los hace rema, una revelación cuando vamos a su palabra. Y en segundo lugar, Jesús le hablaba a Nicodemo del nacer del agua, porque el nacer del agua era un acto que el mismo Jesús ya había hecho, ya había realizado, y lo había hecho en presencia de muchas personas. Y era el inicio del gran ministerio que inició y no ha terminado, porque usted y yo todavía somos de aquellos que debemos cumplir lo que Él mandó. Cuando Él nos da la gran comisión, dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús manda la relación y también dice, enseñando que guarden. Es que en el cristianismo, en la vida cristiana, no es una vida religiosa. Nicodemo vivía religiosamente, pero estaba muy lejos de la verdad. La vida cristiana es algo práctico. El manual de la vida es esto. La vida cristiana es práctica. La vida cristiana es teoría de la palabra y la práctica en la acción de nuestra vida, en el cumplimiento a la palabra de Dios. Eso es la vida cristiana. Por eso cuando se vive una vida religiosa, se vive una vida legalista. No disfrutas de nada porque quieres agradar a Dios en tu humana capacidad, y eso es imposible. A Dios lo agradas cuando su palabra y la oración son parte de tu vida, porque Él te hablará y te enseñará para ir corrigiendo las cosas que necesitamos corregir. Nicodemo necesitaba entender eso. Era religioso, pero no lo sabía. Por esta razón, la palabra de Dios es muy clara. ¿Sí? Pablo, cuando iba rumbo a Damasco en persecución de los cristianos, Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo. Él mismo lo llama, lo tumba. Y el Pablo que cae al suelo no es el Saulo que cae al suelo, no es el mismo Pablo. Y Pablo, después de entrar en aquella ciudad donde Ananías, por la dirección de Dios, Pablo después es bautizado. Entonces, fíjese cómo la Biblia es muy clara. No hay persona que se pueda bautizar en inmersión hacia Dios antes de tener su encuentro personal con Jesucristo. No funciona. Es más, no se puede hacer, no se debe hacer, no tiene sentido. Por eso es que el creyente, una vez tiene su relación personal con Jesucristo, confesando con sus labios que Él es su Señor, el paso a seguir es el bautizarse. Porque es la identificación con Jesús. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjense qué hermoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Es una vida intercambiada, yo en Él y Él en mí. Y por eso cuando yo soy bautizado, yo estoy dejando atrás, ¿sí? Y vengo a un arrepentimiento. El bautismo no es más que un acto público de una convicción interna que yo tuve con Jesús. Ese es el bautismo. Y por eso aquel eunuco, cuando bajó de Jerusalén, después de venir de más de 2000 kilómetros a subir al templo, no a entrar al templo porque él no podía entrar por su condición física de castración. Pero él tenía una convicción en Dios y Dios lo sabía. Y Dios es tan hermoso que no lo dejó descender como él había subido. Y entonces le dice a Felipe el evangelista, ve por el camino que va hacia el camino del desierto. Y Felipe va. Y cuando llega escucha que el eunuco está leyendo. Era preparado, era un hombre, un hombre de estado, porque estaba en los asuntos de los que manejaba los recursos de la reina de Candace. Y él va leyendo, y cuando Felipe le escucha, le dice, ¿entiendes? Y le dice, ¿cómo he de entender si nadie me explica? Mire qué belleza. Así vemos muchos que en un tiempo queríamos saber de Dios, pero tomábamos la Biblia, empezábamos por Génesis y nos impactaba la historia de la creación, el arca de Noé y todo, pero cuando llegamos a ciertos libros los cerramos porque no entendíamos nada. Y nadie nos podía explicar. Hoy Dios ha enviado hombres, mujeres, temerosos de Dios, capacitados y preparados, porque no todo el que habla de Dios está preparado, para enseñar. ¿Y cómo he de entender si nadie me enseña? Súbete, le dijo el eunuco. Y Felipe se subió y empezó a leer el libro de Isaías, que era lo que venía leyendo, y le dice, ¿de quién habla este? Y entonces Felipe empieza a contarle sobre el evangelio de salvación y quién era Jesús. Y también le explica que el creyente, una vez confiesa con sus labios que Jesús es su Señor, debe ser bautizado. No importa el tiempo, esas son excepciones. El eunuco bajó y ahí mismo, pero lo adecuado es que el que va a ser bautizado, como los que fueron bautizados ayer en fe aquí en Toluca, ¿sí? Más de 14 que fueron bautizados, fueron personas que llevaban un tiempo y tenían el conocimiento del paso que iban a dar. Cuando un individuo es bautizado en una iglesia no es para que sea miembro de la iglesia, es bautizado para que tenga una identidad en su relación y su estilo de vida con Jesucristo. Por eso llegar a una persona y que no tenga un conocimiento, unas bases para ser bautizado, no es lo adecuado. Porque usted debe ser bautizado consciente del paso que va a dar públicamente. Porque una vez usted sale de ahí, su vida tiene que vivir en identificación con Jesucristo, ya no es la misma. Los que vivieron el bautismo en los tiempos de Jesús y de los apóstoles fueron personas transformadas por recibir a Jesús y por tomar la decisión pública de el arrepentimiento, de ya no vivir como antes. El eunuco que subió no fue el mismo que bajó al reinado donde él vivía. Fue un hombre transformado y con convicción de que Jesús cambia y transforma la vida del ser humano. Hay muchos creyentes que no han tomado en serio uno de los dos sacramentos, como decía. La Santa Cena es uno y el bautizo es otro. El bautizo me lleva a una vida de santidad con Dios. No porque no cometa pecado, no porque todos vamos a pecar, pero es estar consciente que voy camino en una vida de santidad, que hoy cometo menos errores que ayer y que mañana cometeré menos errores que los que he cometido hoy. Es una identificación, es una vida de santidad en la cual agrado a Dios, no a mi líder, no al pastor, a Dios. Porque con Cristo, no dice con ningún hombre, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es
pedirle a Él que en el acto de inmersión, de ser bautizado, yo me identifique y tenga un arrepentimiento genuino a mi antigua manera de vivir. Mire, el bautismo simboliza, ¿sí? El bautismo simbólicamente nos recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Simbólicamente el bautismo nos simboliza esto. ¿Por qué razón? Porque en la muerte, al resucitar Jesús, el viejo hombre queda atrás. Y la palabra de Dios nos dice que usted y yo somos nuevas criaturas. Y para esto vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6, cuando nos dice el versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Por eso les decía, el bautismo simboliza para nosotros la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahí lo dice Romanos. Por eso cuando yo he sido bautizado, yo he decidido morir a mi antigua manera de vivir y caminar en una identidad con Él. Y caminar en pos de lo que Él a través de su palabra establece como Rey y yo viviendo en su reino. El bautismo es de las experiencias más hermosas que un cristiano consciente vive, porque sabe que una vez realizado, su vida va en una dirección que es la que Dios quiere, ya no la que nosotros queremos. Ya a partir de ahí hay una disposición en nuestro corazón de cambiar, de permitir que el carácter de nosotros sea transformado por la presencia de Cristo, por la decisión que tomamos, y se hace públicamente porque es el testimonio, es la señal de una decisión que nosotros hemos tomado. Por esta razón quiero invitarle a que elevemos una oración a Dios. Y recuerden, nunca una predicación termina cuando el predicador dice amén. Es su deber ir a las Escrituras y profundizar para que el Espíritu Santo continúe hablándole, enseñándole y profundizando para que pueda aplicar a su vida lo que usted pudo haber pensado o dicho. ¡Qué bonita predicación! No hay predicación mala, ninguna, cuando se predica el Evangelio. Hay que profundizar, y si algo no entendí, tenemos al Espíritu Santo para decirle, muéstrame qué no he comprendido para comprenderlo y aplicarlo a mi vida. Quiero invitarle a que oremos. Aquí ahí donde está, le podamos decir, Padre de la Gloria, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me das de tener tan claro lo que es ser bautizado. Y si usted no lo ha hecho, pídale a Dios que le muestre. El primer paso es usted confesar con sus labios que Jesús es su Señor y Salvador. Y después dígale al Espíritu Santo que le lleve a esa iglesia. Esa iglesia en la que usted encaja perfectamente. Y que usted sea bautizado, entendiendo que el bautismo no es más que una identificación con aquel que terminó su vida en un madero, con aquel que nos enseña simbólicamente que su muerte, su resurrección y su ascensión simbolizan el bautismo para darnos esa vida de manera consciente y por decisión propia, no impuesta ni forzada, de el arrepentimiento para caminar con Cristo. Son decisiones que marcan nuestra vida. La vida es muy corta
Y Dios aquí nos da la oportunidad de poder aprender y conocer para tomar decisiones aquí, que es donde podemos tomar las decisiones. Una vez que nuestros ojos se cierren y lleguemos al día más feliz de nuestra vida, es cuando veamos el rostro de Dios, o no. Ahí no hay paso atrás. Como aquel hombre rico le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Porque una vez cerrados los ojos, nunca el ser humano podrá tomar una decisión. Es ahora. Como la decisión que tomaron estos hombres y mujeres que ayer decidieron bautizarse aquí en FEC, en Familias en Cristo, asumiendo un compromiso con Dios y una fidelidad a una iglesia. El compromiso no es con los hombres, el compromiso es con Dios, porque es Dios quien nos da una identidad en Cristo Jesús. Y si usted ha sido bautizado y su vida es la misma, usted tiene que entrar en una plática con Dios y decirle: Señor, yo quiero vivir el intercambio de que ya no vivo yo, sino tú en mí. Porque ya fui bautizado, pero mi vida ha sido la misma. No he visto, Señor, que mi carácter haya cambiado. No porque Dios vaya a transformarle a usted como un títere, sino porque es una decisión que usted necesita tomar en cuanto a que Cristo modifique el carácter suyo y usted aprenda de Él, que es manso y humilde. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Y tu palabra continúe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así llegamos al final de esta predicación, invitándoles que el día miércoles se estará subiendo aquí al canal de FEC, de Familias en Cristo, una entrevista que tuvo mi esposa con la doctora Araceli Reyes Plata, médico internista y nefróloga. Y hay muchas cosas, unos tips muy buenos que van a estar ahí. Les sugiero, si puede y gusta, suscríbase para que cuando subamos estos links, usted pueda ser notificado y compartir y verlos y disfrutarlos. Les habló su amigo Robert Rivas Truque. Dios les bendiga.